juglares ambulantes, los poetas de la calle, los invitamos para que se dejen llevar por la fantasía y la ilusión. Acérquense, señoras y señores, somos el teatro y la rumba. Les presentaremos un momento más en la vida de Domitilo. Bueno, así doy inicio con este texto de la obra Domitilo, el rey de la rumba, a esta charla pedagógica dentro de esta versión que este año 2022 se realiza en Santander del Festival Internacional de Teatro de Calle y de Circo. Un agradecimiento muy especial a la organización y a todos ustedes que desde Gambita Santander están recibiendo esta información que hace parte de un proceso de investigación y de composición, de creación dentro del mundo del teatro, tanto de calle como el teatro para espacios cerrados, para escenarios cerrados, que he venido desarrollando a lo largo de 30 años. Entonces quiero compartir con ustedes muy especialmente algunos fundamentos estructurales dentro del proceso de creación de una puesta en escena, en donde la música hace parte tanto de la investigación como de la dramaturgia, como de la composición escénica, el desarrollo en el proceso de creación del personaje, también de relación interna de todos los hilos temáticos y el desarrollo de los hilos conductores que hacen que una puesta en escena tenga una integralidad que se evidencie ya sobre el escenario. La música es el alma, ¿sí?, de la acción escénica. Y cuando hablamos de la música, hablamos de la voz, y cuando se desarrolla dentro de un contexto integral, las posibilidades expresivas, comunicacionales, las posibilidades del lenguaje en una puesta en escena teatral, desde la música y la voz, debemos referirnos específicamente a la acción sonora. El objeto del actor, el objetivo del actor y su oficio está dirigido hacia la acción escénica. Y la acción escénica es resultado de la acción sonora. Quiero compartirles entonces parte de esta investigación y tratar de sintetizarlo en este corto tiempo para que ustedes puedan tener esos elementos fundamentales de la música como elemento fundamental de la puesta en escena, de la creación escénica. Entonces, tenemos que abordar desde varios puntos de vista la música y la voz dentro de ese papel fundamental que desarrolla en una creación teatral. Uno de esos puntos fundamentales, pues lógicamente, es la sonoridad. Cómo la sonoridad lleva al desarrollo de todos los elementos que constituyen la puesta en escena. Y es que la sonoridad permite la codificación de los símbolos que van a poder dar una lectura clara a las acciones escénicas. Es decir, cuando tenemos claro lo importante de la música, no como una música incidental, no como un elemento digamos, de acompañamiento a la acción, sino como un hilo temático y un hilo conductor que permita desarrollar las acciones desde el fundamento estructural de que cada acción nace, se desarrolla y termina para poder dar lugar a la siguiente acción. Como esa la acción escénica en el actor y en las relaciones internas del escenario, dentro del contexto de proxemia y kinesis, es importante definir eh, el papel de la sonoridad cuando nosotros entramos a la escena, tanto desde la creación, por ejemplo, desde la creación colectiva o desde la experimentación que viene también tejida o desarrollada desde la improvisación, basados en argumentos estructurales de investigación que se hacen dependiendo de las líneas o de las formas o de las propuestas de creación o de montaje de una obra. Tenemos que siempre referirnos a lo que nos entrega como material de desarrollo estético y conceptual la sonoridad, la música y por ende la voz, que es el resultado del texto llevado a la acción escénica, lo que dentro de toda esta propuesta hemos llamado acción sonora. Entonces, la línea de la música y de la sonoridad dentro de la instrumentación o dentro del paisaje sonoro o dentro de las sensaciones que pueden abordar, codificar
nutrir de fundamento sensorial, emocional, atmosférico, es decir, de poder crear espacios sutiles desde la música y desde las sonoridades instrumentales, puede ser, o vocales también, porque no necesariamente tiene que estar conducida por un texto. El texto ya es específico de la acción sonora. Y hay que abordarlo también con un detenimiento importante, porque dentro del teatro se ha venido utilizando la voz a veces con una presunción casi de caricatura cuando no se desarrolla o no se propone desde la verdad de la acción sonora. Es decir, el texto transmite una información que debe estar desarrollada desde el subtexto, es decir, lo que se quiere decir con esas palabras, pero que no pueden estar adornadas de una cantidad de elementos, digamos, expresivos, sobredimensionados o sobreexpresivos, que rompen con la verdad de esa información que se debe entregar a través del texto dramático y que lo pone, digamos, en una situación un poco agresiva o deformada de la verdad y se convierte, digamos, con los engoles, con las impostaciones de la voz y pierde esa verdad autónoma que debe tener el texto y se convierte tal vez en una expresión un poco más caricaturesca, ¿no? De poder, por ejemplo, referirse cuando un personaje es un anciano, entonces la voz deja de ser la verdad de un anciano como realmente habla un anciano y con la presunción idealista tanto del actor como de una dirección que no está muy bien enfocada, la voz llega a ser lo que hemos llamado caricaturesco. Es decir, un anciano que hable así, que tenga una cantidad de sonoridades que no son la verdad de un anciano. Que nunca un anciano media, a menos de que sea un anciano súper chistoso, pues va a hablar de esa forma. Sino que debe haber una verdad implícita que sea muy natural y que la voz realmente cumpla con esa impronta de que sea natural, no naturalista. El teatro no es naturalista, a menos de que se aborde un teatro naturalista del siglo, digamos, hasta finales del siglo XIX, pero de esas estéticas corresponden a otros momentos de la historia del teatro y de otras propuestas artísticas que en la modernidad, en lo contemporáneo, pues ya se manejan desde otro enfoque. Pero no es el teatro naturalista, sino, y ni tampoco caricaturesco, sino el teatro que transmite verdad a través de la sonoridad y por eso es tan importante la voz, abordarlo desde ese concepto. Vamos entonces a retomarlo, la sonoridad desde los códigos, así como lo hice al inicio. Digamos que una obra permite ser creada desde múltiples posibilidades universales, pero la música y la sonoridad sí nos lleva a codificar símbolos específicos que permitan una lectura mucho más clara. Jamás podemos pretender en la totalidad que el público entienda lo que el creador, el director o los actores y en conjunción todo lo que es la puesta en escena y la composición escénica quiere transmitir. No podemos pretender eso, de que entiendan, porque es arte y depende de una percepción muy íntima de cada una de las personas que están en el público y del contexto artístico, histórico, social en el que se ponga una obra. Pero sí debemos llegar a una codificación que permita esa lectura un poco más cercana de lo que cada creador o cada actor o cada conjunción, cada equipo teatral quiere compartir con el público. Y se logra codificando muy bien. Y la música es uno de esos elementos de codificación, tanto en la creación de los elementos fundamentales de un personaje y de su desarrollo integral dentro de su contexto como relación escénica, como hilo conductor, como objeto y como sujeto de la escena, pero ya dentro del entorno de la puesta en escena y dentro del gran universo de la composición escénica, la música debe ser clara a través de la codificación de símbolos que permitan esa lectura. ¿Y cómo se hace? Bajo la misma lógica de las acciones escénicas, la acción sonora permite ser codificada con el mismo fundamento. Es decir, primero hay un sonido, luego viene la acción con el texto
se puede alimentar el texto, se conduce la sensación y viene la siguiente acción. Cuando nosotros pisamos una acción con otra, no hay claridad. Sucede lo mismo en la sonoridad y en los códigos sonoros, que finalmente pues es toda esta gran filigrana de elementos sutiles del sonido y de los instrumentos, de las calidades tímbricas. Por ejemplo, la percusión puede codificar sensaciones, emociones, rupturas, quiebres específicos desde la sonoridad de la percusión y desde la intención de la interpretación, como también puede utilizarse las diferentes características sonoras y tímbricas que tienen los instrumentos. Un instrumento como el tiple colombiano que tengo aquí permite, como todos los instrumentos, también una gran gama de texturas sonoras que logran, a través de esa claridad de la codificación, dar lectura a diferentes momentos específicos o generar también una codificación en lo que en el teatro llamamos el leitmotiv. Podemos crear leitmotivs en motivos específicos para poder codificar y enunciar algo que está pasando y que puede ser continuo, repetitivo y se debe leer con mucha claridad. O podemos simplemente acompañar las acciones escénicas y las relaciones escénicas, pero codificando desde el principio, dentro del lenguaje que se utiliza en cada creación escénica, símbolos perfectos, ¿no? Por ejemplo, desde la composición, las tensiones sonoras, como estos acordes, que son semidisminuidos o disminuidos, cadencias progresivas, permiten codificar movimientos, acompañar acciones precisas como pasos. Bueno, realmente hay una infinidad de posibilidades y lo que nosotros necesitamos como actores, como directores, como coreógrafos, como danzantes, como creadores escénicos, es lograr encontrar la forma de codificar tanto las tímbricas, los impulsos, las cadencias, es decir, las velocidades. Cuando yo tengo una cadencia específica, puede codificarse para dirigir, comandar, acompañar perfectamente una acción escénica o un ciclo de acciones escénicas que también permitan ser leídas con claridad en la medida en que se pongan en la escena y que desarrollen tanto los hilos temáticos como los hilos conductores, como los personajes y como las propuestas plásticas, estéticas que tienen que ver con la luz. La luz es sonido también dentro del escenario. Es decir, es música sobre el escenario, plástico, visual, por supuesto, pero es absolutamente rítmico y tiene que estar dentro de un tejido nivelado, sincronizado de la acción escénica. Todo está tejido en la precisión de la acción escénica que se codifica a través de esos símbolos precisos de la acción sonora. Entonces, una flauta puede también generar diferentes texturas, por ejemplo, los vientos, los sonidos de los animales, así como una gallina, sí, los múltiples sonidos que han llamado incidentales o de atmósferas, pueden también ser codificados de una forma precisa dentro de la acción escénica, ¿sí? Por ejemplo, el sonido de la gallina nos está codificando en este momento esa tensión que hay tan importante. Mira, el silencio es también el sonido tan estructural como todo lo que está dentro de la música. El sonido es al silencio y el silencio al sonido. Sigue siendo acción escénica. Es decir, que es importante también entender otro hilo de desarrollo de la música en la creación escénica, que es el silencio. El silencio tiene que estar presente. Es decir, así como hay sonido y conduce a acciones, el silencio permite encontrar las rupturas, los blackouts, los stop, las contenciones de la acción
así como también generar acciones escénicas precisas. Ese es el acierto de la sonoridad, el estudio de la música, y luego podemos profundizar, que es muy importante, en la voz escénica, en la voz teatral, en la voz dramática, que tiene que ver directamente con la intención, el subtexto de lo que el texto está refiriendo para la comunicación acertada dentro del lenguaje que se propone en la puesta en escena. Entonces, espero que estos elementos sirvan para que todos los creadores, todas las personas del público, el público que está dentro de este gran festival, tenga pues argumentos bellos para seguir adentrándose en la creación escénica, y que este gran festival siga aportando la cultura de nuestro país, del departamento de Santander y de las naciones que hacen parte de todo este encuentro. Yo soy Manuel Castellanos, director de Manigua, Colombia, director de la agrupación Manigua y director de teatro, dramaturgo, y desde Asunción, Paraguay, bueno, no desde Asunción, estoy en un sitio hermoso del campo del interior de la nación de Paraguay. Les envío un saludo fraternal, amoroso, y que el arte siga vibrando.